con María Alejandra Malaver, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, por Unión Radio 93.7 FM. Continuamos con más de Gente y Ciudad, con María Alejandra Malaver. La economía, un indicador básico para el desarrollo sostenible de la ciudad. Bueno, quien me conoce, que sabe que estoy siempre por acá al aire en Gente y Ciudad, sabe que yo no me guardo nada. Yo quiero siempre compartir todo lo bueno, y yo desde que inicié mi doctorado en comunicaciones en la Sociedad del Conocimiento he venido trayendo compañeros, profesores, y hoy tengo a una profesora que es espectacular con nosotros. De hecho, ya estamos haciendo nuestro destacado Mundo UR Regiones para compartir nuestro enlace. Es Agrivalca Canelón Silva, doctora en comunicación organizacional de la Universidad de Málaga, España, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación y la Información de la Universidad Católica Andrés Bello, mi profesora de organizaciones inteligentes, que nada tiene que, bueno, sí pero no, con la inteligencia artificial, es otro tema, ¿no? Pero no es lo que vamos a tocar el día de hoy. Yo invito a que la sigan en el Instagram, @agrivalca, que para que la sigas, eso es con B pequeña. Importante el tema con la profesora, porque yo le decía, profesora, pero cuando me bajó la locha, así se lo dije en clase, cuando dice eso estamos en una emergencia en este momento de despertar y entender que hay una economía plateada que es importante impulsar y que no debemos dejar pasar. Así que bueno, para que nos traduzca el término y nos diga qué debemos hacer, le doy la bienvenida. Profe, ¿cómo está? Agrivalca Canelón Silva con ustedes. ¿Cómo está, profesora? Pues muy bien, María Alejandra, pues muy contenta por la invitación, agradecida por demás, y bueno, por compartir este espacio contigo y con tus oyentes. Y bueno, nada, pues muy dispuesta pues a poder compartir una serie de nociones en torno precisamente a la economía plateada, que como tú lo adelantaste, pues es el tema transversal con el que hemos asumido nuestro seminario doctoral de organizaciones inteligentes pues durante este semestre. Y precisamente pues lo incorporamos como tema transversal, ¿no? Porque la economía plateada como tal es una realidad, digamos, y es una realidad que está inserta pues dentro de lo que son las condiciones propias, ¿no?, del contexto global y local pues que estamos viviendo en estos momentos. Es un hecho, ¿no?, irrefutable, pues esa tendencia a el envejecimiento, ¿no?, digamos en términos demográficos, el envejecimiento de la población, pues visto desde una perspectiva global, y por supuesto eso tiene una traducción pues particularmente pues en cada uno de nuestros países, si lo queremos ver desde la región de América Latina, y no menos en el caso de Venezuela, y tratándose de Venezuela, pues recrudecido pues por todo el impacto que justamente ha tenido pues la migración, ¿no? Y digamos, esa tendencia que, claro, envejecimiento tiene una connotación que puede ser hasta peyorativa, ¿no? Uh-huh. En el caso de organismos multilaterales, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, vienen hablando de la longevidad, el potencial de la longevidad en términos pues no solamente de consumo, que ahí es donde se incrusta precisamente el concepto de economía plateada, ¿no?, desde una perspectiva más de mercado, y particularmente de segmento del mercado, mirando a las personas desde los 50 años en adelante, es decir, los mayores de 50 años, pero no menos, y aquí es donde hemos tocado más pues el tema en el caso de nuestro seminario doctoral, no menos desde esa perspectiva de pues la prolongación de la vida laboral, ¿no?, y particularmente todo el impacto de estas personas en términos de productividad e inclusive de crecimiento económico. Entonces hay un potencial y unas oportunidades pues muy grandes allí, ¿no?
tanto desde el punto de vista de mercado, pero no menos también desde el punto de vista del aprovechamiento y la gestión del conocimiento y las habilidades que estas personas pues poseen y que pueden aportar pues de cara a lo que va a ser el devenir de nuestro mundo. Pues de aquí a los próximos tiempos. El tratamiento de los datos demográficos en nuestro país ha estado un poco paralizado, hay que decirlo, ¿no? Pero por un lado la medicina ha avanzado y se debería estar cambiando esos límites de establecido en las organizaciones para la jubilación. ¿Está diciendo usted entonces que la economía plateada es ese aprovechamiento de estas personas en base a su conocimiento, en base a su experiencia y no apartarlas del mundo laboral, al punto de ponerle el nombre economía? Ahí hay una posibilidad y un potencial económico. Así es, María Alejandra. Y de hecho, pues tú lo acabas de mencionar, ¿no? Por ejemplo, visto precisamente desde esa perspectiva económica, ¿no? La tendencia a lo que algunos analistas llaman el envejecimiento saludable, ¿no? Y en general lo que es el aumento de la expectativa de vida, ¿no? Asegura pues la existencia de un segmento de mercado y de consumidores en concreto que demandan pues una serie de productos y servicios pues dentro de segmentos pues muy concretos, como por ejemplo la medicina, ¿no? Está el tema allí y precisamente digamos todas estas tendencias de bienestar, querer estar bien y cuidarme, ¿no? Y además disponer del tiempo pues para ello. Y no menos está presente, por ejemplo, en el caso de la banca, ¿no? Todo este tema, por ejemplo, de las finanzas plateadas que tienen que ver particularmente con ahorro e inversión. Digamos, esa es una manera, pues, de ver las cosas. Pero también está un segmento, digamos, que se ha perfilado como interesante, que tiene que ver, por ejemplo, con todo lo relativo a emprendimiento, ¿no? Es el hecho de que, bueno, quizás, digamos, puede que yo haya cerrado una carrera, ¿no? Profesional en una empresa después de 35 años o más, pero me siento aún productivo, ¿no? Sí. Siento que tengo todavía muchas cosas por dar, ¿no? Y además me siento en la disposición de ir al encuentro con otra generación, que eso es muy importante, ¿no? Y por eso, en particular, no voy a decir que no me gusta tanto porque es una realidad, pero a veces suelo marcar cierta distancia con quedarme solamente con esa perspectiva de mercado de la economía plateada, ¿no? Me gusta más mirar hacia la economía plateada o hacia los plateados, ¿no? Desde un marco más amplio que tiene que ver con ese encuentro intergeneracional, y ahí pues reconozco ese sesgo más social. Sí, ¿no? Cuando dice eso, tenemos que aportar. Sí, profe, cuando dice eso de ese sesgo intergeneracional, yo pudiera pensar, o quizás el que nos está escuchando pudiera pensar, bueno, se está hablando de una inclusión del adulto mayor, que no hay que apartarlo. Y no es así. Yo creo que es una emergencia, debería ser una prioridad importante de una política, tanto de organizaciones privadas como públicas, de aprovechar esta generación que luego va a desaparecer, que pudiera aportar muchísimo de la experiencia, porque ahora todo se lo va a comer la inteligencia artificial y vamos a tener una generación de digitales y esta oportunidad de experiencia se va a perder. Pudiera ser incluso importante el aporte a todo el tema digital de estas personas. Es momento de aprovecharlos, es lo que a mí me viene, o sea, no es un tema inclusivo, hay que incluirlos, pobrecitos, no, se trata más bien de la importancia y hasta de la astucia de hacerlo. Por supuesto, digamos, hay allí un componente de sentido de oportunidad, ¿no? Ajá. Y yo entiendo el planteamiento en términos de la urgencia, ¿no? Sí, porque después se fue. Correcto, de incorporar y de tenerlos en cuenta. Y allí, digamos, allí yo dosificaría
un poquito, María Alejandra, porque es importante, digamos, y aquí hay un sesgo, digamos, como investigadora, ¿no? Desde dónde miramos las cosas y cómo la abordamos, ¿no? Porque hablar de urgencia y de emergencia quizás puede resultar, ¿no? Quizás algunas personas pudiesen como reaccionar, ¿no? Ante, digamos, desorganizado emocionalmente, por impulso, y no es así. Esto más bien requiere de un plan. Correcto, exactamente, y ahí es donde voy, ¿no? En el sentido de, digamos, identificar, ¿no? Y por eso es tan importante, tanto que hablamos de precisamente el monitoreo y el seguimiento del entorno, ¿no? Mirar en dónde estamos parados, cuáles son las condiciones, digamos, en términos de entorno y esas tendencias que están presentes, pues allí hacer esa lectura del entorno, ¿no? Identificar esas tendencias y sobre esa base, digamos, ir planificando, que es lo ideal, aun y cuando entendemos que hay un gran componente de incertidumbre en ese entorno, pero digamos, en términos de lo que son nuestras organizaciones en general, no me estoy refiriendo estrictamente a empresas, me estoy refiriendo también pues a entidades del Estado y no menos a las organizaciones no lucrativas, sobre esa base de las condiciones que tenemos y por supuesto lo que es nuestra misión y sobre todo nuestro propósito organizacional, bueno, cómo vamos a planificar nuestras acciones en el presente sin dejar de mirar pues al futuro, y en ese sentido, ¿no? Ya que tenemos esta tendencia en términos demográficos, está allí el tema de la longevidad, ¿no? Bueno, ¿qué impacto tiene esa realidad en nosotros y cómo podemos incorporarlo, digamos, en términos de lo que es nuestro plan de negocio, si hablamos de una empresa, pero también, digamos, en términos de lo que es nuestro proyecto organizacional. Y sobre esa base generamos una forma de aproximación que se va a traducir pues en una serie de productos, servicios o iniciativas concretas, ¿no? De cara, vuelvo y repito, a lo que son nuestros objetivos y necesidades como organización, pero no menos teniendo ese componente de sostenibilidad y responsabilidad que es el darnos hacia el otro, ¿no? Cuando habla de sostenibilidad es un tema importante porque fíjese, vemos organizaciones gremiales, no gubernamentales que tienen en sus estatutos el comité de honor, o por ejemplo lo vemos en la Academia de la Medicina o en la Academia de la Ingeniería, que agrupa a esos profesionales de tiempo que han adquirido un conocimiento, que vienen formados y que el gobierno ha invertido en su preparación. Es una preparación que no se debería perder, pero sí eso se falta mucho en la parte privada, porque incluso dejan de contratar a las personas después de los 55 o 60 años, y en este caso deberían volver a la empresa, pero ya en una función, ¿verdad?, de aprovechamiento y de impulso de la economía como tal. Así es. De hecho, y por eso voy a hacer mucho énfasis, nos toca como una especie de labor pedagógica, ¿no? En el sentido de cómo percibimos y asumimos al adulto mayor, y más que al adulto mayor, yo me atrevería a posicionar el término, esa longevidad, ¿no? Las oportunidades y el potencial que tiene pues esa longevidad. Y esa labor pedagógica nos toca tanto en el campo de las organizaciones propiamente dicho, y particularmente entre quienes tienen la labor de dirección y el poder de decisión, ¿no? En las organizaciones, y nos toca también esa labor pedagógica pues en el mismo sector, digamos, de estas personas de más de 50 años, ¿no? Porque a veces uno también tiene que como que asumirse y aprender ese autoconocimiento y creer en uno mismo y en las potencialidades, habilidades y destrezas que uno todavía tiene para dar, porque muchas veces se pierde ese sentido de que, bueno, ¿será que soy útil? ¿Será que ya el mundo me quedó muy grande porque yo fui configurado para un mundo que ya no existe? Y por eso hago mucho énfasis en ese encuentro intergeneracional, ¿no? De varias generaciones que se encuentran y conviven
en las organizaciones y cada una, digamos, tiene para dar a la otra y se complementa. Sí, ¿no? profesora, y yo creo que eso es importante. Sí, la tengo que despedir, pero quiero despedir con una pregunta en particular y bueno, y que me conteste esta en principio, porque ahorita se está hablando mucho de la inteligencia artificial y se dice, bueno, tiene que ser una herramienta y tiene que haber pensamiento crítico, pero creo que el pensamiento crítico está ubicado más del lado del conocimiento de estas personas que saben, que creo que hay que aprovecharlas incluso para alimentar a la inteligencia artificial. Eso por una parte, pero para finalizar, y usted como investigador, y si no tiene ese dato, volvemos a conversar en otro momento, que sí, porque esto no es un tema de Venezuela nada más, se está haciendo, ¿hay alguna experiencia en el mundo que estén tomando en cuenta a este sector de la economía? Sí, sí. De hecho, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, ¿sí? Global y particularmente, bueno, no sé si puedo nombrar a una marca en particular, pero hay una marca automotriz en particular que justamente a principios de este año, pues, vivió un caso pues, muy concreto con el tema de las baterías, justamente, que incorporan a sus automóviles y sin dejar, ¿no? de tener, digamos, de que dentro de su cadena de producción esté presente la inteligencia artificial, porque la tecnología pues, es irrefrenable, está allí y no va a dejar de estar presente. Ellos pues habilitaron una suerte de programa de mentoría justamente con sus empleados, digamos, de 50 años y más, y ellos hicieron una labor de acompañamiento con, digamos, los empleados más jóvenes. Entonces, y los resultados han sido positivos, ¿cómo han sido? Muy positivos. Bueno, muy positivos. Profe, el tiempo es cortito en radio, bueno, usted lo sabe, muchísimas gracias, demasiado valor de esta entrevista, la vamos a compartir a través de las redes, queda colgado en nuestro canal Mundo UR Regiones. La profesora Gribalka Canelón Silva, doctora en comunicación organizacional por la Universidad de Málaga, España, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación y la Información de la Universidad Católica Andrés Bello. Síganla en sus redes sociales, @agribalka, se escribe con B pequeña. La despedimos para hablar de publicidad, ¿sí? Donde la pasión por el entretenimiento se une al espíritu de... Les confieso que me encanta comer, pero soy exigente. Busco lo sabroso, diferente y el mejor servicio. El dato comprobado en comida asiática es Asia Wok. ¿Quieres chino? Asia Wok. ¿Japonés? Asia Wok. Vive tu experiencia en las nuevas mesas de Hot Pot de comida mongolesa. Asia Wok, los mejores chefs en comida asiática. Además, Asia Wok cuenta con los salones VIP más espectaculares para tu evento. @Asia Wok Lechería, sabores de Asia en cada bocado. Trabajar por el bienestar de la gente es la meta en el mundo y el FOMPRES la asume para ingenieros, arquitectos y afines en todo el país, con planes de protección y seguridad de salud únicos en el mercado, con coberturas para profesionales y familiares hasta los 99 años de edad. Se destacan en asistencia domiciliaria 24/7 y los medicamentos tienen su farmacia. ¿Quieres bienestar? Contáctalos. @FOMPRES Venezuela, Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Previsión social segura y oportuna. Sigue el caminito de los tubos de ensayo que está en el piso 3 del edificio Ribadeo en Lechería. Eso para llegar al servicio más completo del laboratorio. Es Garantón Lab, una muestra de resultados precisos y rápidos al precio que puedes pagar. Cualquiera que sea la prueba que necesites y que tu médico te diga solo en Caracas y es costoso. ¡No! Ven a Garantón Lab. Tomamos la muestra de lunes a sábado desde las 7 de la mañana. @GaranLab. Garantón Lab, muestra de precisión y satisfacción. Sigue el caminito de los tubos de ensayo que está en el piso 3 del edificio Ribadeo en Lechería. Eso para llegar al servicio más completo del laboratorio. Es Garantón Lab, una muestra de resultados precisos y rápidos al precio que puedes pagar. Cualquiera que sea la prueba que necesites y que tu médico te diga solo en Caracas y es costoso. ¡No! Ven a Garantón Lab. Tomamos la muestra de lunes a sábado desde las 7 de la mañana. @GaranLab. Garantón Lab, muestra de precisión y satisfacción. Donde la pasión por el entretenimiento se une al espíritu.